¿Sabías que puedes aumentar las descargas de tu app y optimizar significativamente tus campañas publicitarias en App Store gracias a las Custom Product Pages? Hoy te voy a contar todo sobre qué son, cómo configurarlas y cómo puedes usarlas para lograr el éxito de tu estrategia de App Marketing. Además, te dejaré algunos consejos adicionales que pueden ayudarte a mejorar tu tasa de conversión y posicionar tu app en los primeros resultados de búsqueda. Así que, ¡vamos allá! Antes de nada, ¿qué son las Custom Product Pages y por qué son importantes en tu estrategia de App Marketing? Imagina que estás promocionando tu app en varias campañas publicitarias. Una dirigida a usuarios que están interesados en recetas saludables, otra para quienes quieren perder peso y otra enfocada más a entrenamientos de fuerza. Con una sola ficha de producto se hace muy difícil hablarle directamente a cada audiencia. Básicamente no tienes espacio, es difícil transmitir ese mensaje, esos 3 mensajes. Y ahí es donde entran las Custom Product Pages. Son una funcionalidad que lo que te permite es crear diferentes páginas de producto para linkar cada una de ellas y relacionarlas con un mensaje específico y con una campaña publicitaria específica. Y por lo tanto, ¿cuál es la principal ventaja? Pues que te permiten personalizar tu mensaje destacando lo más relevante para cada público. Y eso es, amigos, esto se traduce en más descargas, en más engagement y al final más conversiones en los stores. Aumentar el conversion rate, más usuarios y usuarios más satisfechos. Y por cierto, si quieres entender a fondo qué es esto del conversion rate y cuántos conversion rates utilizamos para apps, aquí te dejo un vídeo donde te lo explicamos súper bien, sobre todo para que veas en cuáles te tienes que fijar tú según tus objetivos. Vamos a revisar en detalle cuáles son los beneficios de utilizar estas Custom Product Pages uno a uno. El beneficio número 1 es la segmentación, la adaptación. Por ejemplo, si tienes una app de yoga, podrías hacer una Custom Product Page para usuarios principiantes y otra para usuarios más avanzados. A cada uno de ellos le darías un mensaje porque sabes que es lo que quieren en ese momento, en ese journey de usuario concreto. La ventaja número 2, que va muy ligada a la 1, es la reducción del CPI, del coste por instalación. ¿Por qué? Pues porque si yo impacto con un mensaje mucho más relevante a un público, el conversion rate normalmente sube, o sea, esa tasa de conversión sube porque hay más gente que conecta con ese mensaje y por lo tanto le da al botón de instalar, de descargar. Y con eso las campañas pueden optimizar mejor, el algoritmo optimiza mejor porque tiene más eventos y nuestros costes bajan, efectividad sube. Y esto sobre todo nos podemos beneficiar de este punto cuando tenemos campañas en Apple Search Ads, que como sabes es la plataforma de Apple para poner anuncios dentro de App Store. Aquí hay una relación indirecta y un beneficio directo entre utilizar estas Custom Product Pages y vincularlas a tus campañas en Apple Search Ads. Y si te interesa saber más, profundizar más sobre Apple Search Ads, técnicas y estrategias para mejorar tus campañas ahí, aquí te voy a dejar un vídeo donde tienes mucha más información de valor. Ok, ¿y cómo crear estas Custom Product Pages paso a paso? No te preocupes porque ahora te lo vamos a explicar. Y aquí puedes ver dónde exactamente las puedes crear dentro de App Store Connect. Primero, y antes de nada, tienes que acceder a App Store Connect, a este apartado que te hemos mostrado en la imagen. Obviamente tienes que iniciar sesión en tu consola y ahí te diriges a la sección Crecimiento y Marketing. Aquí la ves en la foto. Ahí vas a encontrar la sección, esta opción de crear Custom Product Pages o en español, si lo tienes en español, páginas de producto personalizadas. Ahí luego tienes que diseñar tu Custom Product Page, tienes que ponerle pues los screenshots, ¿no? Las imágenes distintas a la habitual, a la estándar que tú quieres. Puedes duplicar la ficha existente y cambiar, por ejemplo, las capturas de pantalla, los vídeos y el texto promocional.
Podrías hacer eso o directamente crearla desde cero subiendo estos elementos que van a ser la diferenciación con la inicial, con la que vas a poder comparar. Y luego tienes que enviarla a revisar y aprobar. Aproximadamente se suelen aprobar entre 24 y 48 horas, así que simplemente planifica con tiempo. Otra cosa que te recomendamos es que utilices nombres descriptivos para cada Custom Product Page. Por ejemplo, campaña fitness entrenamiento avanzado. Si tuvieses otro, campaña fitness entrenamiento básico. Esto luego te ayudará a identificar una frente a otra cuando tengas varias. Y listo, ya tienes tu Custom Product Page creada, la envías, la revisan, la aprueban y ya está disponible. Ya a partir de ese momento ya la puedes linkar a tus campañas para empezar a mejorar esa tasa de conversión que te decíamos. Y sobre todo, compara. Tendrás las métricas nuevas, tendrás las anteriores, saca esas conclusiones para saber si realmente te está funcionando. Te voy a dar además una serie de estrategias extra para que mejores el rendimiento de estas Custom Product Pages. Crea estos segmentos claros, como te decía, por ejemplo, usuarios recurrentes que necesitan algún incentivo para quedarse, o nuevos usuarios interesados en un periodo de prueba, esta podría ser otra, o usuarios en países específicos con ofertas adaptadas a su cultura, por lo tanto le vas a decir algo que no dices al resto de usuarios y en el resto de Custom Product Pages. Por ejemplo, también lo puedes utilizar para campañas de temporada. Si es Navidad, si es Black Friday, pues puedes crear esa Custom Product Page de Navidad, Black Friday o lo que creas que es conveniente para tu producto y ver si realmente conectan mejor con tu audiencia. Si, por ejemplo, tienes algún evento físico, también lo que podrías hacer es crear un QR que te redirija a esta Custom Product Page donde se habla específicamente de la información de ese evento para conectar mucho más. Por otro lado, otra cosa que podrías hacer todavía más avanzada a nivel de influencers, si vas a promocionar con un influencer o con dos que tienen cierta manera de hablar, haces alguna promoción con ellos, puedes hacer 2 Custom Product Pages vinculadas a ese influencer y darle a los influencers ese link para que concretamente sea ese el que usen y conecten mucho mejor con su público. Y puede ser que te estés preguntando, ya, esto está muy bien, pero es solo para App Store. ¿Qué pasa con la parte de Google Play? Si yo tengo la app en los dos, ¿solo voy a poder llevar las descargas de influencers a App Store? No, porque te recuerdo que en Google Play Console también hay esta funcionalidad de crear páginas de producto personalizadas. Por lo tanto, podrías crear una para App Store, otra para Google Play y en ese evento físico o en esa campaña de influencers podrías darle el link específico con unas creatividades vinculadas a ese influencer. Vamos a pasar ahora a ver cuáles son las métricas claves para medir el rendimiento de las Custom Product Pages. El primero es la tasa de conversión, es decir, de las 100 personas que llegan a tu ficha, ¿qué porcentaje se la descarga? La segunda métrica es el ROI, cuánto te estás gastando versus cuánto estás ganando. Esto es básico en todas las campañas. Luego también otra es impresiones y clics. Estas te dirán cuánta visibilidad está generando cada Custom Product Page, cuánta gente clica en cada una de ellas. Nosotros en Actualizatec utilizamos estas métricas para ajustar nuestras estrategias y garantizar que siempre vamos mejorando en la utilización de las Custom Product Pages para campañas. Específicamente es en lo que nosotros más lo utilizamos. Y la comparamos estas métricas versus la ficha por defecto que ya tenemos en App Store. Otro punto, diferencia entre las Custom Product Pages y otras herramientas de ASO. Esto genera mucha confusión. Gente que dice, no, me lo sustituye, ¿cómo funciona esto? El primer punto que me gustaría aclarar es que no sustituye ninguna herramienta de ASO, simplemente es un punto complementario. Es decir, tú puedes complementar tus campañas de marketing sin perder de vista los elementos básicos del ASO. Entonces, ¿en qué se diferencian? Por un lado, la parte de ASO, que si has visto otro de nuestros vídeos y si no es así, te invito a pasarte aquí por nuestro curso ASO, que es súper completo y totalmente gratuito.
Como sabes, optimiza la visibilidad general de la ficha y la tasa de conversión para conseguir que más gente que visualiza nuestra ficha le dé al botón descargar. Utiliza tanto las keywords, o sea, palabras clave en todos los elementos de la ficha, y también se impulsa por esas imágenes, por esos screenshots que tenemos en los stores, más los vídeos. Y por otro lado, en contraposición a todos estos elementos de ASO, las Custom Product Pages los que nos permiten es hacer pruebas y decir, pues versus la ficha estándar, la general que yo tengo, este mensaje me funciona mejor, este otro también me funciona mejor para temas específicos. Sobre todo, como yo digo, para promociones concretas, acciones de influencers, eventos offline y sobre todo campañas de pago. Por ejemplo, en una app de recetas, el ASO optimizaría palabras clave como recetas fáciles o cocina rápida, mientras que una Custom Product Page destacaría recetas veganas para una campaña específica en Instagram, con su público específico. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las limitaciones y retos de las Custom Product Pages? Alguno tenían que tener, ¿no? Pues te digo el primero. El tiempo y los recursos, es decir, crear y gestionar varias Custom Product Pages puede ser laborioso y sobre todo ahora piensa que tienes diferentes países con diferentes idiomas. O sea, si tienes un equipo muy reducido, diseñar esas creatividades, adaptarlas, optimizar los textos promocionales y gestionar todo esto, obviamente puede conllevar tiempo. También puedes apoyarte en un equipo externo para que te ayuden en esto. Otro reto también es, o otro error se podría decir en este caso, es que segmentes demasiado. Está muy bien segmentar, pero siempre lo tenemos que hacer en función del presupuesto que tenemos. No es lo mismo tener 1.000 euros, $1.000 al mes que tener 10.000. En ese caso, si tenemos 1.000, tendremos muy poquitas Custom Product Pages, y si tenemos 10.000, pues podemos segmentar y dividir más el público. Ojo con esto, que es importante, porque si tenemos muy poco presupuesto no podremos validar las hipótesis de la Custom Product Page. Así que piénsalo bien y crea tu estrategia de Custom Product Pages en función del presupuesto de campañas que tengas. Empieza por poquito y luego ve subiendo conforme va aumentando tu presupuesto. Yo personalmente empezaría de 1 a 3, analizas, sacas datos y luego a partir de ahí que aumenta tu presupuesto a 10, 20, 30.000 al mes, pues vas aumentando y creas más Custom Product Pages con el público que ya ves en campañas que está resonando más. Reglas que debes cumplir, las mismas que las imágenes en App Store Connect. Deben cumplir las mismas reglas de Apple que ya estás cumpliendo en la parte de ASO para crear esos screenshots. Así que por eso, no problem. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo sobre las Custom Product Pages. Espero que te haya quedado muy clara esa visión sobre qué son, cómo utilizarlas, cuántas tienes que crear y en qué exactamente te pueden ayudar en tu estrategia de App Marketing. Como siempre, si necesitas ayuda, si necesitas un equipo de expertos que te impulsen, que te complementen en todo esto para maximizar los resultados y el éxito de tu app, contáctanos a contacto@actualizatech.com. Y no olvides suscribirte, a activar esa campanita y dejarnos aquí tus comentarios, que nos encanta leeros. Nos vemos en el siguiente vídeo, riquiños. ¡Chao!